Y continuamos aquí en el Campanazo por Comercio TV y tenemos un gran invitado el día de hoy. Franklin Camargo es un analista político venezolano radicado aquí en los Estados Unidos. Él es conocido por su defensa a lo que es el conservadurismo, el libre mercado y su crítica al socialismo y al movimiento woke. Es coautor del libro Después del socialismo y en un momento en que el panorama político estadounidense se polariza cada vez más, el papel del voto latino se vuelve crucial. Por ello, Franklin Camargo, analista político y activista conservador, nos va a ofrecer hoy una perspectiva única de su experiencia como inmigrante venezolano y también como defensor de los valores tradicionales en los Estados Unidos. Así que, primero que todo, Franklin, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Saludos, Franklin, bienvenido a Comercio TV, bienvenido al Campanazo, es un honor que estés con nosotros. El honor es todo mío. Franklin, arrancamos hablando sobre la batalla cultural y lo que es el voto latino aquí en los Estados Unidos. Tu activismo nace desde una experiencia personal muy potente, dejar Venezuela huyendo de una dictadura. Por ello, hoy vemos cómo en Estados Unidos algunos programas de protección a comunidades vulnerables, como lo son el TPS y el parol humanitario, están siendo eliminados o podemos decir actualmente se ven amenazados. Franklin, ¿qué mensaje le das o qué mensaje crees tú que le da eso a quienes están buscando refugio en este país? Bueno, que en primer lugar la oleada migratoria venezolana, que es aproximadamente de 7 millones, es decir, más del 20% de la población, lo cual es una monstruosidad en términos estadísticos, tiene un responsable y ese responsable es el chavismo, es el socialismo, el venezolano que hoy desafortunadamente no la pasa bien en Colombia, en Perú, en Ecuador o que tiene un estatus débil dentro de los Estados Unidos y que es un venezolano de bien, trabajador, de buenos principios, ha estado o está en esa situación, en ese contexto, en primer lugar por el chavismo, por el régimen criminal que obligó al exilio a una gran cantidad de venezolanos, bien sea por políticas empobrecedoras que llevaron a Venezuela a tener en algún momento la inflación más alta del mundo, o también a través de la persecución política, un país donde hay personas que van presas por tuitear, por publicar un meme de burla a Maduro, ni hablar del activismo político, del cual yo formé parte en mi adolescencia y que incluso me llevó la acusación por parte de Diosdado Cabello de ser terrorista. Habiendo dicho esto, yo creo que el TPS es necesario y es una de las críticas que tengo a la administración Trump. Yo personalmente no soy un beneficiario del TPS, yo acudí a otro estatus migratorio que afortunadamente tuvo una resolución rápida y no dependo de eso. Sin embargo, estoy a favor del TPS por la sencilla razón de que no ha existido un cambio en Venezuela. Las condiciones por las cuales fue implementada se mantienen, la crisis humanitaria, la crisis política, la crisis económica. En cuanto al parol, ahí sí me gustaría marcar una diferencia. Eh, También es cierto que fue aplicado durante la administración de Joe Biden, pero al mismo tiempo es un proceso mucho más temporal que desde un inicio se supo que las personas beneficiadas de esta política tendrían que buscar una alternativa y que yo espero que la mayoría de los que son de bien lo hayan hecho. Ahora, y para concluir rápidamente este tema, también hay que decir, como venezolanos de bien que somos o latinoamericanos, inmigrantes, que desafortunadamente con el chavismo y la destrucción de un sistema político y de un sistema económico, también hubo el deterioro de una sociedad. Para nadie es un secreto que Venezuela hoy está llena de bandas criminales, de incluso un narcoestado, de terrorismo, de organizaciones terribles que cometen los peores crímenes que nos podamos imaginar y que incluso colaboran, en mi opinión, con el chavismo y con el régimen venezolano. Y eso lleva también a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos a intentar proteger y defender su soberanía y su seguridad porque han entrado miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos, son una minoría de los venezolanos, pero es un número importante, han asesinado y violado a mujeres, han tomado complejos residenciales, han secuestrado, han robado y eso ha llevado a algunas políticas extremas de la administración. Es muy interesante lo que estás hablando. Yo soy venezolano y comparto tu descripción acerca del régimen. Pues yo particularmente
pues te digo, participé también en las protestas en Venezuela. Obviamente soy súper crítico a la dictadura y soy una de las personas no gratas en Venezuela, así que esa parte como venezolano lo comprendo completamente. Obviamente está todo el tema, o sea, como sacando un poco de lo que decía para ir a la otra pregunta, pero me quedó mucho algo como mm, cómo hacerle entender de repente a Kristi Noem. Se hablaba mucho de una reunión con María Elvira Salazar, con Carlos Jiménez, con diferentes representantes republicanos, la realidad, porque pues obviamente de repente los venezolanos no están en todo el país, están de repente focalizados gran parte acá en Florida, pues hay menos de 0,6% de acuerdo a estadística, de repente 600 personas que se dice que pueda que sean del Tren de Aragua, pero estamos hablando de una población que pasa los 600,000 personas, entonces como que a la final ese ataque contra toda la comunidad que apoyó grandemente a Donald Trump no le beneficia, más bien es al dictador, ¿sabe? Que, o sea, me quedé como eso, que yo creo que es la pregunta que nos hacemos la mayoría de los venezolanos, ¿no? No, es un punto importantísimo. Y yo creo que la mejor forma de llevarlo, de debatirlo, de discutirlo o de convencer a aquellos que tienen más miedo o escepticismo ante nuestra comunidad es mostrando los datos y las estadísticas. Sí, aquí hay una descomposición social en un país donde no hay instituciones ni libertades y eso ha llevado que los delincuentes y criminales tengan una capacidad de poder y despliegue tremenda. Conocemos el caso del señor Ojeda, que fue asesinado en Chile por miembros del régimen venezolano. Imagínate la capacidad que tiene la tiranía venezolana, el régimen de Nicolás Maduro, de incluso desplegar sus esbirros, sus criminales a otros países a cometer crímenes. Ahora, habiendo dicho esto, los venezolanos en su mayoría son personas de bien que necesitan refugio, que necesitan libertades, pero que además, y esto es lo más importante, porque el argumento desde la necesidad es uno, pero también el argumento desde la practicidad. Los venezolanos crean valor en los Estados Unidos, abren negocios, trabajan duro. Miami, Doral, una ciudad como Doral, que hace 15 años no era ni la mitad de lo que es hoy, Sí. la han levantado en gran parte los venezolanos. Pagan impuestos y son personas que quieren asimilarse al sistema y que, por cierto, detestan en su mayoría el socialismo y la izquierda radical. Así que no hay que dejar de decir esto. Yo soy de los inmigrantes que cree y de los venezolanos que hay que condenar a los que son malos, a los famosos del Tren de Aragua, o incluso no todos son del Tren de Aragua y también hay personas malas fuera del Tren de Aragua. Luisito Oficial y el que subía los videos llamando a las personas a cometer crímenes, eso hay que condenarlo, no hay que escondernos, hay que condenarlo, pero al mismo tiempo resaltar que definitivamente los buenos somos más y que no solamente Estados Unidos nos hace un favor al recibirnos, sino que nosotros les pagamos de vuelta creando y produciendo muchísimo valor. Y en Miami lo saben, en Doral lo saben, en la Florida lo saben y también en el resto del país, porque los números allí están. Totalmente, muy acertada tu análisis allí. Pues nosotros literalmente estamos en Sweetwater, frente al Doral. O sea, yo vivo en Doralzuela, como la misma Sí. alcaldesa Cristi Fraga le dice, Doralzuela. O sea, es verdad, es que es impresionante la cantidad de venezolanos que hay acá. Pero moviéndonos a otro tema, obviamente que es imposible dejar de comentarlo. Recientemente vimos que se agitó mucho el conservadurismo con la polémica entre Elon Musk y Donald Trump. Pues uno simboliza la innovación, la libertad y la expresión. Vimos pues como su recuperación de haber comprado X, por ejemplo, Twitter, que luego lo renombró X, y el otro núcleo que es más como el movimiento de MAGA, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú lees esta grieta dentro del espectro de la derecha, que yo creo que nadie se lo esperaba? Y obviamente, ¿tú crees que es una lucha de poder o son una lucha de visiones solamente por el Big Beautiful Bill o hay algo más de fondo? Hay un poco de todo, porque en política es así. Y de hecho te diría, muchas de las razones ni siquiera las conocemos y suceden de puertas Mm. cerradas. Esto no necesariamente es que hable mal de Elon Musk o de Donald Trump, no, es que es la política y son las dinámicas del poder. Lo que sí sabemos y lo que hemos sabido por un buen tiempo es que Elon Musk y Donald Trump, a pesar de que se convirtieron en aliados durante la campaña presidencial del año 2024, de hecho Elon Musk se convierte en el mayor donante de la historia del Partido Republicano con las contribuciones que hizo ese año. Lo que sabemos es que ellos se unieron por
practicidad, sí, por ser pragmáticos y luchar contra un partido demócrata que ellos principalmente se oponen, pero las discrepancias ideológicas incluso estaban desde un inicio. Sí, ambos son personas de lo que uno pudiese decir de derecha, conservadoras, se oponen al wokismo radical, al wokismo extremo, pero incluso en su visión o forma de afrontar ciertas cosas se diferencian. Elon Musk es un inmigrante que es mucho más abierto a la inmigración que Trump. Él está profundamente en contra de la inmigración ilegal, pero muy a favor de la inmigración legal. Elon Musk, me refiero. Donald Trump es un poco más proteccionista. En lo económico, Elon Musk está en contra de los aranceles. Donald Trump los apoya, al menos para un arma, como un arma de negociación. Y vemos lo del Big Beautiful Bill. Elon Musk cree que se debe, y yo simpatizo y comparto esas palabras con él, cree que se debe recortar aún más el gasto y disminuir más el tamaño del Estado. Donald Trump es en esto un tipo mucho más pragmático que está enfocado en cumplir sus principales promesas de campaña, que fue recortar impuestos y seguridad fronteriza, que no me malinterpreten, son dos promesas que definitivamente tiene que cumplir y que son importantes para todas las personas que se hacen llamar conservadoras, republicanas o derecha en los Estados Unidos. Para ponerlo en términos muy simples, Elon Musk es mucho más Javier Milei, o de esa ala, que lo conocemos, el presidente de Argentina, y Donald Trump es simplemente Donald Trump, con su proteccionismo, con su irreverencia, con también su nacionalismo, y eso hay que verlo de esa forma. Ahora, para mí en qué se equivoca Elon Musk o incluso ambos es en las formas en las cuales han manejado esas diferencias. Yo creo que es incluso un bochorno político tremendo cuando Elon Musk además le habla lo de Jeffrey Epstein, que yo no pongo las manos en el fuego para absolutamente nadie, pero incluso mi cuestionamiento de Elon Musk, con el cual yo simpatizo enormemente, y he dicho en algunos momentos que es lo mejor que le puedo pasar a la administración Trump. Elon Musk de verdad cree que Donald Trump forma parte de esa corrupción y todos esos actos terribles que cometió Jeffrey Epstein, pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿O por qué permitió que su hijo se relacionara incluso con Donald Trump? ¿O cómo es que ahora lo saca pero sin ningún tipo de prueba o información? Así que eso terminó como un berrinche y un bochorno que un país como Estados Unidos no debería tener definitivamente. Y no me acusen muchas personas de ser demócrata, soy todo menos demócrata, pero simplemente intento ser lo más objetivo en este criterio de lo que debe ser un político, un presidente, una administración y sus aliados ante el público, ante los americanos y también ante el resto del mundo. No, es que definitivamente, Franklin, eso fue, creo que visto y criticado tanto por republicanos como por demócratas. Fue realmente, Sí, como dices tú, un berrinche en la plataforma X. Las formas son importantes y sobre todo en política. O sea, como tú dices, absolutamente. los trapos sucios se lavan a puerta cerrada, no se hacen ni se vociferan de esa manera. Y yo creo que definitivamente es algo que no suma. O sea, pueden haber Totalmente. diferencias. Es normal en política que haya un desgaste político en todo. Eso es algo natural. Pero las formas creo que son más importantes. Eso definitivamente es cierto. Franklin, quiero ahora que hablemos sobre el estado de California, que ha sido ese epicentro de protestas, especialmente en la ciudad de Los Ángeles, donde las políticas del gobernador Gavin Newsom enfrentan críticas tanto desde la derecha como desde de lo que son sectores progresistas. ¿Qué está fallando en el modelo californiano y qué puede aprender el resto del país? Y me gustaría también escuchar tu opinión acerca de estas protestas. Mira, California en estos momentos se encuentra en un profundo caos. Y qué mejor timing de esta entrevista y conversación que estamos teniendo, que a mí el día de ayer me reventaron dos ventanas de mi automóvil. Todavía no he tenido acceso a las cámaras o a la información exacta de lo sucedido. Afortunadamente yo no tenía nada de valor adentro del carro, pero yo viví en Florida años, nunca me sucedió. Tengo tan solo 5 meses por cuestiones de trabajo en Los Ángeles, California, y me sucedió. Los crímenes de propiedad son mucho más altos en este estado que en otros. También así los crímenes o los asaltos a los automóviles. Y mira, la verdad lo que sucede es que por mucho tiempo en Estados Unidos, tanto demócratas o republicanos podían diferir en algunas políticas públicas, pero había dentro de lo que cabe sentido común en cuanto a cómo combatir el crimen, cómo afrontar incluso una crisis a nivel de frontera. Bueno, hoy eso realmente no está sucediendo. El ala más progresista, que no quiero decir que son todos, pero el ala más progresista y radical del Partido Demócrata, que se puede ver representado en el estado más progresista del país, como lo es California, tiene una visión del crimen sumamente diferente y que para mí se aleja del sentido común.
Es la visión de que aquel que comete crimen es una víctima del sistema y por lo tanto se le debe ofrecer diferentes oportunidades. Son víctimas porque hay racismo o porque no nacieron con oportunidades económicas y se les debe dar y otorgar muchas oportunidades. Esto ha llevado que crímenes que te llevarían a la prisión y a la cárcel en Florida, en California, no te lleva a la cárcel. Esto literalmente, de hecho, famoso eran los videos de los saqueos, donde en California era un crimen menor el robar menos de $1,000 en una tienda. Yo creo que todos vimos esas imágenes y esto es totalmente cierto. Ahora, en cuanto a las protestas que estamos viendo, se origina por las famosas redadas de ICE que inician el día jueves y también la detención de un líder de un sindicato que, de acuerdo a autoridades federales, está obstruyendo la justicia. ¿Qué sucede? Que muchas personas en un país donde va a haber libertad de expresión y debate, y donde yo creo que toda opinión, incluso que sea contra la mía, son válidas para la discusión, salieron a protestar. Pero estas protestas también estuvieron involucradas o personas se metieron en esas protestas que no representan lo mejor de nosotros como latinos, como inmigrantes o lo mejor de Estados Unidos. Hemos visto protestas en donde han asaltado oficiales policiales, en donde han quemado automóviles, en donde incluso quemaron una van de un medio de comunicación de aquí de los Estados Unidos. Han saqueado tiendas. Ayer en la noche en Los Ángeles saquearon una tienda Adidas. También saquearon un restaurante de sushi, lo cual obviamente preocupa. Y mientras que queman la bandera de los Estados Unidos, ondean la bandera de México, ondean la bandera de Palestina, ondean la bandera de la Unión Soviética, incluso no ha habido algunas imágenes. Y esto es terrible. No representa a los inmigrantes, no representa a los inmigrantes indocumentados, pero hay un grupito, lastimosamente, de algunos de ellos latinos, que está cometiendo estos actos terribles y que se ha unido con el ala más radical del Partido Progresista o del Partido Demócrata para intentar desestabilizar. Y ante esto, la respuesta de Newsom y los gobiernos locales, la alcaldesa de Los Ángeles o el gobernador de California, no ha sido la más contundente. De hecho, ha sido excesivamente permisiva. Y para terminar rápidamente, para poner un ejemplo, los manifestantes se trasladaron frente a las facilidades de ICE para atacar a ICE, una facilidad de ICE en Los Ángeles. Y la policía local tardó más de 2 horas en llegar. No quiero hacer especulaciones, hay una investigación de por medio, pero como mínimo eso es inaceptable. Muy, muy interesante porque pues tú sabes que, bueno, me imagino que lo recordarás también, nosotros los venezolanos no somos, digamos, exentos a este tipo de manifestaciones. Lamentablemente a mí me tocó estar en muchas de estas manifestaciones en Venezuela, donde obviamente sufrí represión de parte de la dictadura y vi el abuso policial. eh, Normalmente siempre el grupo de los saboteadores, como decirlo así, suelen ser un grupo muy pequeño, como tú lo indicas, pero también sabemos que se presta para calentar los ánimos de una manera diferente. La pregunta, para movernos a la última pregunta, pero te hago eso allí si tienes 30, 10 segundos para que la responda. La forma, volvemos al tema de la forma. Eh, no digamos que puede ser, digamos, más incendiario enviar a la Guardia Nacional en vez de tratar de como buscar nuevamente conciliar, buscar un tono, buscar de resolverlo de otra forma que no se vea como que le estás echando más leña al fuego. Ojo, de ambos lados. Creo que de lado y Sí, lado, en vez de buscar apagar el fuego, pues tira más leña. mire, yo no quiero ver una ciudad militarizada. Yo vivo en Los Ángeles. Yo no quiero ver una ciudad militarizada. Yo no quiero que se federalice la Guardia Nacional, algo que se ha hecho en muy pocas ocasiones en la historia de los Estados Unidos. Y hecho sin voluntad del gobernador no sucedía en 60 años prácticamente. Yo no quiero eso. Pero sí creo que las protestas se han salido de control y me parece, aunque vuelvo y repito, hay que ver las investigaciones competentes en su momento, que el gobierno local no ha tomado las decisiones correctas, no por temas de deficiencia, sino incluso de inacción, no tener la voluntad de afrontar estas protestas de la forma correcta. Es terrible que se llegue a este punto, pero cuando hablamos de saqueos, ataques, incendios, yo creo que se necesita una decisión fuerte que ojalá no escale y que obviamente espero que se resuelva de la forma más pronta y pacífica posible. Bueno, muy interesante, en verdad, y creo que esperemos que no sea un tema del que estemos hablando por mucho tiempo. Esperemos que haya una pronta resolución en California para ti y para muchos. Tenemos compañeros también que viven en California de esta estación y obviamente estamos muy preocupados de lo que está sucediendo allá. Pero para finalizar,
otra pregunta que te quería hacer es, obviamente en medio de este clima que vemos que está muy polarizado, ¿cuál tú crees que es el rol del voto latino? Lo vimos ahora en las elecciones pasadas, que fue un voto bastante decisivo, pero tú sostienes que hay una ola conservadora silenciosa entre los hispanos, incluso posturas firmes sobre el tema de migración. ¿Qué tú crees que mueve hoy políticamente a los latinos en Estados Unidos? Porque aunque terminamos unas elecciones, ya todo el mundo está pensando en elecciones de medio término, que pues faltan 18 meses. Hay muchas elecciones también especiales que se están dando en diferentes partes del país. Entonces no salimos de la elección como tal, simplemente la mayor elección que fue la presidencial ya pasó, pero seguimos en el ejercicio de la democracia. El rol del voto latino es decisivo. Es la minoría más grande del país. Uno de cada 5 personas que viven en los Estados Unidos es latina. Es el grupo demográfico que crece con mayor velocidad. Es decir, Estados Unidos cada vez será más hispano, cada vez será más latino. Y es un voto que no es monolítico. Es decir, puede variar de acuerdo a las edades, al estado en el cual se encuentre el latino, en la nacionalidad, el cual corresponda a ese latino en particular, y que también está cambiando a través del tiempo. Es decir, un latino en California en el 2010 no vota igual a un cubano o venezolano en la Florida en el año 2025 o como votó en el año 2024. Esto es importante resaltarlo. Donald Trump se convirtió en las elecciones del año pasado, en noviembre 5, en el candidato republicano en conseguir el mayor apoyo latino de la historia reciente, más del 40%. Ganó el voto de los latinos hombres. Y cuando uno ve a las encuestas o cuando uno intenta hacer el análisis más objetivo, habían dos razones principales. Uno era la economía. Ellos sintieron que durante la administración de Biden hubo una depreciación del poder adquisitivo y Donald Trump les generaba más confianza en ese aspecto, así como la nostalgia de esos 4 años de administración entre 2017 y 2021, y también la seguridad fronteriza. Los demócratas han creído que el latino, por el hecho de ser latino, quiere que cualquier persona entre al país. Y eso no es real. De hecho, hay un ejemplo perfecto. El condado de Starr, en Texas, Starr County, es más de 97% hispano. En más de 100 años siempre había votado demócrata. En las últimas elecciones votaron por Donald Trump. Es un condado que se encuentra en la frontera. Entonces, la inmigración tiene mucho que ver, pero que no se confunda Donald Trump o que no se confíen los republicanos. Esto no quiere decir que el latino ahora es republicano y siempre va a votar por el conservador. No, tienes que resolverle esas principales preocupaciones que tienen, poder adquisitivo y seguridad fronteriza, y tampoco se te puede ir la mano con el tema migratorio. Por supuesto que los latinos querían seguridad fronteriza, pero ellos no quieren que las personas de bien, que tienen un estatus incluso legal, aunque no sea permanente, pero legal, un TPS o un paro humanitario o algo por el estilo, ellos no quieren que esas personas sean deportadas. Ellos quieren que deporten principalmente a los criminales o a quienes ingresaron recientemente de forma irregular. Sé que todas estas variables, inmigración, economía, incluso política exterior también, cómo afrontas la dictadura cubana o venezolana, eso tiene una importancia en estas comunidades que es muy valiosa. Cómo Donald Trump responde a eso y los republicanos va a ser determinante en los próximos años. Pero es indudable, indiscutible que los hispanos hoy son más republicanos o conservadores que nunca, al menos considerando su último comportamiento electoral. Pero esto es algo que no creo que sea del todo sólido, es algo que sin ningún tipo de duda puede revertirse en otro ciclo electoral. Wow. Franklin Camargo, analista político y activista conservador. Ha sido realmente un gusto tenerte acá, escucharte, no solamente pues tu perspectiva, incluso saber que estás en Los Ángeles, que estás básicamente viviendo lo que está pasando allá, pero también escuchar lo que acabas de decir, tu opinión, poder, lo que es la parte del poder asequible, lo que es la parte de la frontera y lo que es también la forma en la que manejas la irregularidad migratoria. Eso es lo que realmente está en ese momento pensando y esperando pues el latino, el hispano que vota aquí en los Estados Unidos. No, y muy buenos, me parece también muy balanceado los análisis que estás haciendo, porque obviamente no solamente estás presentando la parte, obviamente, más republicana, pero también haces la autocrítica, que yo creo que es muy importante y necesaria en lo que es la práctica de la democracia, y que si no podemos hacer esa autocrítica, no se pueden hacer los correctivos que se tengan que hacer hacia adelante. Así que, Franklin, en verdad que esta es tu casa, bienvenido. Hay muchísimos temas que vamos a querer seguir tratando, y cuando tengas la disponibilidad y puedas acompañar nuevamente, pues bienvenido seas.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Hasta el próximo. Ustedes me dicen y aquí estaré. Gracias. Excelente, Franklin. No sé si tenemos las redes sociales de él, Sí, si creo puede que sí las lo que es la tenemos. audiencia, gracias, ahí están las redes sociales de Franklin, lo pueden seguir y escuchar su opinión. Pero con esto, señores, despedimos este bloque. Vamos a una pausa comercial. Al regresar, compañías calientes de la jornada bursátil del día de hoy, martes 10 de junio.